Muy bien, mis estimados hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarles a que podamos escudriñar su palabra. Busquen su Biblia, por favor, Salmos, capítulo 37. Leemos versículo 5 y versículo 6. Capítulo 37, versículos 5 y 6 del libro de los Salmos. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Salmos, capítulo 37, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios juntos y dice de la siguiente manera: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Que el Señor añada bendición a su palabra. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Bueno, recuerde que es un salmo de David. Recuerde que David viene reflexionando de el camino de los malos. Decíamos que cuando se refiere a malos, se refiere a aquellos que no tienen una comunión, un respeto por Dios. Entonces, David sabía muy bien de esto, habíamos venido hablando, puesto que él se ganó enemigos básicamente por atender al llamado y creerle a Dios también. Se ganó enemigos. Uno de sus más acérrimos fue nada más ni nada menos que el rey a quien él iba a suceder posteriormente. Estoy hablando de Saúl. David, aparte de que llegó a ser el rey, aparte de que fue un gran compositor, aparte de todo eso, David, mis estimados hermanos, aprende a encontrarle el sabor a tener o a estar en comunión con Dios. Por eso es que en el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Luego él habla acerca de que, bueno, si nos deleitamos en él, pues entonces permítele que él sea guiando sus pasos, guiando su camino. Y por eso nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Él sabrá qué hacer. Ahí nos quedamos la semana anterior. Vámonos con el versículo 6, que es lo que nos compete en esta hora. Y dice, fíjese bien, cuando usted confía en Dios, cuando usted le permite a Él guiar su camino y no en alguna forma, en alguna medida creer que es nuestra habilidad humana, que son nuestras fuerzas las que nos van a abrir paso, sino nuestra confianza en Dios, dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En otras palabras, hermano, será Dios quien se va a encargar de ponernos en el lugar o en la condición que a Él le plazca, que Él considere apropiada. Será Dios. En el caso, pongamos el caso de los muchachos que están en su formación académica, que anhelan, considero yo, un día adquirir un buen empleo donde puedan ejercer la profesión o el oficio que van a aprender. Entonces, y todos nosotros en algún momento anhelamos algo bueno, todos queremos algo bueno. Creo que nadie se conforma con algo a medias, con algo mediocre, decir, no, pues con esto está bien. No, todos anhelamos una mejoría, todos anhelamos algo bueno. Entonces, hermano, ¿quién nos va a llevar a esa condición? Dice, será Dios. Será Dios. En el camino, en el trayecto, cuántas cosas, cuántas situaciones habrá que pasar, habrá que sufrir, habrá que experimentar diferentes, llamémosle, sensaciones, como el enojo, como la frustración, la cólera y todo eso, en el camino hacia donde Dios nos quiere tener. Pero cuando sabemos, hermano, que hemos puesto en Él nuestra confianza, nuestro trayecto, nuestra vida, entonces dice, mire, Él, nuestro Dios, exhibirá tu justicia como la luz. En otras palabras, hermano, nosotros humanamente quisiéramos actuar o quisiéramos hacer de tantas formas, de tantas maneras,
pongamos ahora el caso un poquito más arriba, ya no de los que están en formación, sino aquellos que ya están en un trabajo, aquellos que ya están en un empleo, y que de repente ahí en su lugar de trabajo, en su lugar donde usted se desempeña, hayan personas que vienen y la agarran contra usted, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y yo qué? Pues, ¿y por qué la agarran conmigo? En algunos casos solo porque es cristiano, en algunos otros casos simplemente porque hay alguien que le gusta ver de menos a los demás. Y uno dice como cristiano, no hombre, si uno quisiera, como decimos en palabras técnicas, ¿verdad? Pararle el carro. Si quiere pararle el carro y decirle, bueno, ¿y qué onda pues? ¿Y qué le ha agarrado conmigo? ¿Y usted cree que porque soy hermano me voy a quedar callado? Y cualquiera le quiere salir ilustre en semejantes circunstancias, ¿verdad? Pero usted dice, no. Y yo siempre recomiendo, mire, cuando sea la situación así, mire, usted ore, póngalo en las manos de Dios. Usted dígale, Señor, mira, este incircunciso está retando a tu ejército aquí. Póngalo en las manos del Señor. Señor, así con cariño, volátelo, Señor, volátelo. ¿Sabe que para muchos de nosotros diríamos, eso no es una oración espiritual? No ha leído los salmos de David, hermano. No ha leído los salmos de David. Porque cuando usted lee los salmos de David, que eran alabanza y que David era el dulce cantor de Israel, pero le dice a Dios, mira, Señor, no tengas compasión de él. Señor, bárrelo. Señor, que su casa sea convertida en muladar. O sea, le está diciendo, mira, deshacelo y hasta la casa pásate llevando. Y uno dice, bueno, cuando vamos a Esdras, hermano, y en el capítulo 4, si no me equivoco, cuando está construyendo el muro, Esdras le dice al Señor, Señor, vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos una mentalidad religiosa en donde a veces escondemos nuestro verdadero sentir. Lo escondemos delante de Dios, y como que ese Dios no nos conoce, ¿verdad? A la gente podemos engañar, a veces ni tanto, pero lo intentamos. Mire, y le pasa algo. ¿Cuál es la respuesta de todos nosotros, hermano? No, nada. ¿Y por qué está así todo colorado y echando humo? ¿Qué le importa? Pero no le pasa nada. Mis estimados hermanos, a Dios no le podemos engañar. Entonces, David tuvo la oportunidad de tomar venganza de sus enemigos. Y principalmente, le dije a uno de sus principales, que fue Saúl, él tuvo la oportunidad. En dos oportunidades, en dos situaciones, Dios, hermano, le entregó a Saúl, así. Tanto así que en una oportunidad, David agarró el manto de Saúl y cortó la orilla con su espada. Y después David se fue. Y a la distancia le dijo a Saúl, yo que vos, estoy parafraseando, esta es la versión salvadoreños hablan hoy, yo que vos ya hubiera echado a esos tus guardaespaldas, a esos tus matones ya los hubiera echado, porque mirá, le dijo, ¿de quién es este pedazo, esta tira que está aquí? Yo imagino que él se quedó viendo la tele y dijo, me parece conocida, y cuando se dio cuenta era de su capa, y la reacción de David era, y decía David, no, decía, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Imagínense la condición de David. Entonces David supo, hermano, esperar en Dios a pesar de las circunstancias complicadas que los demás estaban generando en él. Él supo esperar en Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con David? Lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Dónde lo puso Dios a David? Hermano, en la posición que Dios le había dicho que le iba a dar. Como rey. Ahora, pero ¿cuánto tiempo pasó? Porque a veces son las cosas que no meditamos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido como rey hasta que David fue rey? Hermano, pasaron varios años. Pasaron varios años. Varios años. Imagínense, bonito fuera, ¿verdad? Que de repente a nosotros nos dijeran... Y no es que Dios no tenga buenos planes para nosotros, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que el ser humano no tiene la potestad de conocerlos, porque no podemos predecir el futuro, hermanos. Pero imaginémonos que sí pudiéramos. Entonces, si le dijeran a usted, mire hermano, mire hermana, usted va a tener, mire, la casa de sus sueños. ¿Cómo es la casa de sus sueños, hermano? No me voy a decir, en las nubes.
No, ¿cómo es la casa de sus sueños? Algunos están imaginando ya la piscina, en esta época de verano llena de tierra y hojas y todo eso, ¿verdad? Yo no sé, pero usted imagínese cómo usted le gusta. O imagínese el carro que a usted le gustaría tener. Y que de repente le dijéramos, hermano, mire, esa casa, ese trabajo, ese carro, mire, usted lo va a tener. Mire, pero con seguridad usted lo va a tener. Con toda seguridad, con propiedad se lo declaramos. Y usted contento, ¿verdad? Y pasa una semana y en lugar de ver que la casa de sus sueños se dio cuenta que tembló, que tembló de estos días, ¿verdad? Y se le raja una pared a usted. Y de repente que usted dice, mire, el carro y nada que ver, ¿verdad? Y de repente pasa un mes, 2 meses, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años y todo aquello que en algún momento se lo dijo no aparece. Entonces nosotros dijéramos, charlatanes que son, me dijeron esto y nada, nada. No, es que le dijeron que Dios se le iba a dar, pero no cuándo. Dios le dijo a David que iba a ser rey. Pero desde que lo ungieron hasta que fue rey, hermano, hubo todo un proceso, hubo todo un, hermano, valga la redundancia, todo un proceso para irlo preparando para poder llegar a esa condición. A los muchachos que se están formando ahorita, mira, vas a tener el trabajo que querés, vas a tener todo aquello que en algún momento has anhelado, ¿verdad? Y qué bonito y qué bien, ¿verdad? Sí, pero para eso tenés que meterle ganas, tenés que desvelarte, tenés que, ¿verdad? Socarte la tripita, porque a veces no alcanza también para echarle todo lo que uno quisiera, y vas a tener que hacer esto, y vas a tener que sufrir un par de maestros medio amargados, ¿verdad? Y vas a tener que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Ya cuando nos dicen todo ese proceso, como que ya no nos gusta mucho. Pero cuando usted hace lo que dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, entonces todo ese proceso va a haber que pasarlo, pero al final los resultados van a llegar. ¿Cuáles son esos resultados? No sé cuáles son los anhelos de su corazón. Porque ahí retomamos el versículo 4. No sé cuáles son los anhelos de su corazón. Porque la garantía para que pueda alcanzarlos es que usted aprenda a deleitarse en Dios. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Entonces dice la Escritura, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero claro, cuando estamos en ese proceso, a veces lo que uno puede cuestionar es, vaya, ok, yo sé que Dios me va a dar la victoria, yo sé que Dios me va a poner en una condición distinta, pero ¿y mientras tanto qué hago, pues? Y mientras tanto, que no veo mi salida, no veo mi alternativa, mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, el siguiente versículo nos da un consejo bien práctico. Vea el versículo 7, por favor, para aquellos que preguntan, ¿y mientras tanto qué voy a hacer? Pues esto dice el versículo 7. A ver, ¿cómo dice, hermano? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace, ¿qué dice? Maldades. No, aguántese. No, pero es que yo le quiero decir 3 cosas. ¿Cómo hermano? Bien dichas. Diccionario en mano. Para decírselas bien. Sí, pero la Escritura dice, guarda ¿qué? Silencio. ¿Qué otra cosa? Supongamos que no fuera una cuestión de malestar, sino que es una cuestión de frustración. ¿Cuál es la otra reacción que tenemos? Andarle contando a todo el mundo nuestra desgracia. Andarle contando a todo el mundo lo malo que nos está pasando. Hermano, no se deje llevar por su estado de ánimo, sea el enojo, sea la tristeza, sea la frustración, no se deje llevar. Si es el enojo, guarde silencio, muérdase la lengua para no decir cosas de las que después se va a lamentar. Si es de tristeza, mire, guarde silencio. Cuénteselo a Dios. Cuénteselo a Dios. ¿Por qué razón? Porque los que están alrededor suyo, si no son cristianos, lo que estamos haciendo es dando mal testimonio de que cómo es posible, soy hijo de Dios y mire cómo me tiene Dios a mí. Y mire, pobrecito yo. Hermano, y qué lamentable es que aquellos que no conocen a Dios, en algún momento hemos dicho,
los que no conocen a Dios, dándole fortaleza y aliento al cristiano. Y todavía le dicen, hermano, cálmese hermano, o cálmese hermanita, ya va a ver que Dios le va a ayudar, váyase para el culto mejor, ve. Ya va a ver, hermano. Mire, otro pastor general decía, no le muestre las pecas de su espalda a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. ¿A quién se lo voy a declarar? A Dios, a Dios. Pero mire, es que esta condición es tan complicada, tan dura. Y recuerdo las palabras, una vez más, de nuestro pastor general, porque tenía toda la razón, hermano. Toda la razón. Porque estamos pasando situaciones complicadas. Mire, y si no tengo para comer, como decía él, no como. Decía otra cosa, pero lo vamos a traducir más digerible. No como, decía. Y fíjese que cuando uno se va a la Escritura, uno se da cuenta que realmente no eran frases de él. Porque en la palabra de Dios, bueno, Dios, hermano, le dice a su pueblo, y si tuviera hambre, le dice Dios, no te lo dijera a ti. No te lo dijera a ti. Eso parece una cuestión de orgullo, sí, pero de un orgullo espiritual. ¿Por qué razón? Porque nuestra dependencia está ¿en quién, hermanos? En Dios. Ahora, muy diferente es que usted se quede calladito, solamente, hermano, exclamando su condición, su sentir delante de Dios, y que Dios pueda usar a cualquier persona, sea creyente o no creyente, para venir y suplir su necesidad, para venir y darle el consuelo que usted necesita. Eso es muy distinto, hermano. Eso es muy distinto. Usted no lo buscó, Dios se lo mandó. Es muy diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Que Dios pueda usar a alguien para suplir su necesidad, independientemente sea creyente o no sea creyente. Pero ¿quién lo mandó? Dios. No fue usted que lo fue a buscar. Lo mandó Dios, hermano. Y Dios puede usar a quien Él le dé la gana. A quien Él le dé la gana. Sea cristiano, sea no cristiano, Dios puede usar a quien Él quiera, hermano. Pero ¿cuál es la condición? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Mire, el problema que a veces tenemos nosotros es que en lugar de ver nuestra propia relación con Dios y nuestra comunión, ¿qué es lo que andamos haciendo a veces, hermano? Viendo la condición de los demás. De los demás. ¿Por qué me frustro? Porque yo veo lo que aquel fulano y dicen que gana tanto, ¿verdad? Y mire cómo malgasta el dinero. Y yo que soy cristiano, ¿verdad? Y a mí no me alcanza y semejante vago y no sé qué. Hermano, no esté poniendo la mirada en los demás. Sea, si no es creyente, peor todavía. Y si es creyente, mire, tampoco, hermano, mejor alégrese cuando usted vea que la condición de otro creyente, de otro hermano, que está mejorando, alégrese y que sea su motivación para decirle a Dios también, Señor, así como estás haciendo con él, así haces conmigo y aún añádeme otro poquito. Y aún añádeme otro poquito. Pero mis estimados hermanos, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino y por el hombre que hace, ¿qué? Maldades. No te alteres, no te alteres. Les voy a contar porque los del martes me caen bien. Les había comentado que la persona el delincuente que vino y se llevó nuestras cosas, 2 semanas después hizo lo mismo en otra iglesia, allá en el barrio Lourdes. Y allí no se percató que las cámaras del 911 lo detectaron y el muchacho estuvo preso. Como lograron incautar las cosas, pues solo quedó en una etapa conciliatoria. Entonces, en el caso de nosotros, se intentó se buscó la manera de ver qué se podía hacer. Entonces contactamos con alguien que es parte de la corporación policial para ver de qué forma lográbamos llegar hasta la persona, hasta el muchacho, y poder pues cuestionar, ¿verdad?
con respecto a nuestras cosas. Y por seguir el protocolo de la institución, de la policía, nos remitieron al investigador que llevaba nuestro caso. Entonces, platicando con él, le decíamos por la persona que andaba conmigo echándome la mano, le decíamos, mire, la forma de operar es exactamente la misma. La motocicleta, el taxi, la hora, todo coincide. Todo coincide. Entonces, el señor investigador nos dice, no, pero alguien lo vio, me dijo. No, pues si alguien lo hubiera visto, ¿cómo se iba a meter, verdad? Es que yo necesito, me dijo, yo necesito que alguien me diga que lo vio entrar o que lo vio salir. Y uno lo dice en el espíritu, si no sos más porque no sos más viejos, ¿verdad? Para hacerle corta la historia y lo que quiero ilustrarle, la persona a estas alturas ya está libre, porque no hubo una acusación adicional y en el caso de nosotros, según el investigador, no habían pruebas para poder incriminarlo. Y es en ese momento en donde, claro, uno se enoja, ¿verdad? Es más, no se enoja, se enciende en ira, ¿verdad? Siguiente nivel. Y uno dice, bueno, ¿cómo actúa la justicia terrenal? ¿Cómo actúa? Cuando le dijimos al investigador, hasta bravo el hombre, como quien dice, ¿usted por qué están acusando a mi niño? ¿Ustedes lo han visto? Y claro, uno humanamente, hermano, uno se siente abandonado por ¿qué? Esa justicia terrena. Pero no se trata, y desde el primer momento lo dijimos acá, no se trata de desearle mal a los demás, pero yo les dije una cosa, no sé si ustedes recordarán, yo les dije, mire, siempre nos damos cuenta quién es, siempre. Y no es la primera vez en el caso personal que pasa algo así. Me pasó en Santa Rosa de Lima, me pasó 2 veces. 3 veces, perdón, la tercera yo estaba adentro, casi me llevan, hermano. Pero desperté, desperté. Entonces, y siempre me termino dando cuenta. ¿Y sabe qué es lo triste? Que siempre les termina yendo mal. Siempre. Este pobre muchacho terminó exhibido en uno de los periódicos de acá del país, hermano. Exhibido, o sea, me imagino la vergüenza, ¿verdad? Ahora, si no se arrepiente, esa vergüenza es poco todavía. Es poco. Uno en su humanidad quisiera, hermano, ver las cosas ya, porque somos imperfectos, somos humanos, porque nosotros nos dejamos llevar muchas veces por nuestra condición emocional, ¿verdad? Pero Dios nos dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace, ¿qué dice? Maldades, dice, no te alteres, hombre, no te alteres. ¿Por qué? ¿Por qué no me tengo que alterar? Por una razón. Vea usted, dice la Escritura, versículo 8. Deja, ¿qué dice, hermano? La ira y desecha, ¿qué? El enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán, ¿cómo dice? Es que no le pueden ganar a Dios, hermano. No le pueden ganar a Dios. Yo recuerdo un maestro en el seminario, me gustaron sus palabras, medio locas, pero tenía razón, fíjese. Él dijo, no dijo, sí, cuando uno está en comunión con Dios, dijo, no, hombre, si se vienen a meter con uno, pónganlo en las manos de Dios. Y después dijo esto, y reto a cualquiera, dijo, a que tenga problemas conmigo. Y no estaba diciendo porque, verdad, vamos a quitar, nos vamos a pegar una. No estaba diciendo eso. Cuando dijo reto a cualquiera que tenga problemas conmigo, estaba diciendo porque yo los voy a poner en las manos ¿de quién? De Dios.
Y uno muchas veces no entiende esas cosas hasta que, hermano, hasta que uno conoce casos así, casos serios. Serio, yo creo que ya les he contado el caso de este hermano, un hermano muy trabajador, yo lo conocí a él en Santa Rosa de Lima, ahora vive ahí en Apopa, ha venido un par de veces acá a la iglesia, un hombre muy tranquilo, tranquilo el hombre, tranquilo. Un día, su hija mayor estaba en aquel momento estudiando, creo que segundo año del bachillerato, regresa, iba a estudiar y regresó rápido y regresó llorando. Entonces cuando regresó llorando, lógicamente él le preguntó qué sucedía, qué pasaba. Y la jovencita le dijo que uno de estos muchachos vagos le había detenido en el camino y le dijo que tenía que andar con él. Y que si no andaba con él, que entonces se iba a morir. Fueron las palabras. Entonces cuando el hermano, cuando la jovencita pues le dijo eso, el hermano vino y me encantó cuando me lo estaba contando porque él en su expresividad, mire, me dijo, yo me fui a encerrar y mire, me dijo. Las de él sonaron diferentes, hermanas mías, hermano, pero algo así me dijo. Mire, me dijo. Y me puse a orar, me dijo. Y me puse a orar. Yo no sé qué habrá sido la oración de él, hermano. No recuerdo si el día siguiente o 2 días después, él salió temprano y ve, hermano, el montón de gente cerca del pasaje donde él salía, y ve el montón de gente. Y cuando ve el montón de gente, ¿qué la cultura salvadoreña qué hace cuando ve el montón de gente, hermano? Se va pasando inmediatamente, dice, ¿verdad? Ve el montón de gente y se acercó. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Qué pasa? No le dijeron. El fulano, por el sobrenombre, el fulano le dijeron, lo mataron. ¿Quién era el fulano? El susodicho que había amenazado a la hija de él. Y cuando él, pues porque se cercioró que fuera el propio, ¿verdad? Se fue, me dijo. Yo dije, hermano, ¿estás seguro que fue la oración? Uno no, ¿está seguro? Mis estimados hermanos, es que la Escritura dice, los malignos serán, ¿cómo? Destruidos. Serán destruidos. Uno se impacienta, uno se enoja, uno se encoleriza. Hermano, los malignos serán, ¿qué dice? Destruidos. Los que se meten con Dios y los que se meten con los hijos de Dios. El detalle es que, repito, por eso es que estamos viendo este salmo. El detalle es que algunas veces nosotros solamente decimos, Señor, protégeme, Padre, guarda. Señor, acabátelo. Cuando, hermano, la condición sea sin justificación en contra suya o en contra de la obra de Dios. Cuando las acciones contra usted, hermano, sean por gusto y cuando sean contra usted y contra la obra de Dios. ¿Quién se va a encargar? Dios. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Guarda silencio delante de Jehová y confía, ¿qué dice? En Él. Así es que, hermano, antes de andarse quejando, gritando y haciendo tanto escándalo, dice Dios, cállese, hijo. Aquí estoy yo, venga, cuénteme a mí y que yo me encargo. No hay cosa más maravillosa que tener descanso en aquel que todo lo puede, que es nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Dios, gracias por tu palabra.